¿Qué tal, familia? Estamos en el capítulo 11 del libro de Romanos, Cristianismo, Religión o Relación. Capítulo 11, ponga muchísima atención. En estos 3 días que hemos estado hablando acerca de la misericordia de Dios, necesitamos entender la misericordia de Dios para poder entender los siguientes capítulos del capítulo 12 al 16, 12, 13, 14, 15 y 16. Son capítulos muy importantes que no vamos a poder entender si no entendemos su misericordia. Y vamos a caer en una actitud de religión, cumplimiento de mandamientos o de cosas que Dios pide de nosotros, simple y sencillamente para poder alcanzar misericordia. ¿Recuerda? El lunes vimos acerca de ser injertados. Martes vimos, el día de ayer vimos aquella promesa de Dios que es un Dios para todos. El tema de hoy es un Dios de misericordia. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 11, versículo 25 en adelante. Tú, por naturaleza, eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertar en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Versículo 25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. Jesús habla de diferentes misterios, cosas que no eran reveladas tan fácilmente. Y esto es uno de los grandes misterios de Dios a la humanidad, su misericordia. Él es un Dios de misericordia. Dice, para que no se vuelvan orgullosos. Recuerda que el día de ayer hablamos de la jactancia, orgullosos de ustedes mismos. Dice, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complemente el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pactos. Quiero seguir leyendo porque es muy importante llegar a estos versículos del 28 en adelante. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes. Los gentiles, dice, sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Me encanta esta palabra. Dios no las ha desechado. Dios no se ha olvidado de ellos. Dios no se ha olvidado de todos aquellos que pensamos. Simplemente recuerde que vimos en uno de estos devocionales que Dios es bueno y paciente. Y la paciencia de Dios tiene que ver con esperar a que usted y yo, como decimos en el mundo, nos caiga el 20. Quiero leer el versículo 29. Dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Versículo 29, a través de muchos años en la iglesia cristiana evangélica, ha sido un versículo mal enseñado y muchas veces mal interpretado. Cuando hablamos de los dones y del llamado, pensamos que es los dones y el llamado de la humanidad. Pero el apóstol Pablo está siendo muy claro de los dones de Dios, y el llamado de Dios es irrevocable. ¿Qué significa? Que Dios lo que ha prometido lo cumplirá. Escúcheme bien. Dios no nos trajo a salvación para estarnos condenando continuamente. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, lo vimos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los conforme a su propósito han sido llamados. Segunda cosa que quiero enseñar en esta mañana, Dios nos salvó por su misericordia. Escúcheme bien, ponga mucha atención en esto. Dios nos salvó por su misericordia. Usted y yo le obedecemos a Él porque Él
ya nos dio su misericordia. No le obedecemos para poder obtener misericordia. Muchos de nosotros malinterpretamos o entendemos equivocadamente este concepto. Señor, manda tu misericordia. Si usted es salvo, es que usted ya tiene la misericordia de Dios en su vida. Entonces, la consecuencia de tener la misericordia de Dios, de abrazar la misericordia de Dios cada mañana, no es un acto de obras o de obediencia, sino le obedecemos porque le amamos, porque Él ya ha sido misericordioso conmigo. Por lo tanto, es una respuesta de mi fe hacia Él. Dios nos salva no por mi obediencia, sino por la obediencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Puede entender esto? Tercero, Dios no se arrepiente de habernos llamado y otorgado a cada uno su misericordia. Mire, lea el versículo 29. Vuelvo a repetirlo hoy en esta mañana. Pues los dones de Dios y su llamado, ¿de quién? De Dios, es irrevocable. Él no se arrepiente. 4. La misericordia de Dios es absolutamente para todos. Versículo 31. Quiero que me acompañe. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios le mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Somos salvos por su misericordia. Todos somos desobedientes y a todos nos va a alcanzar algún día su misericordia. Es para todos. Cuando el apóstol Pablo está hablando que Dios tiene misericordia de nosotros, es para que a través de nuestro ejemplo el pueblo de Dios, el pueblo judío, pueda entender que Dios también tendrá misericordia de ellos. Surge una pregunta que hoy, en esta mañana o en este momento, quiero hacerte. ¿Abrazas o rechazas su misericordia? No necesitas hacer ninguna otra cosa, solo aceptarla todos los días. La Biblia dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.